Faltan menos de 80 días para que el nuevo modelo de expedición de pasaportes entre en vigencia. Es un tema que desde hace meses viene generando mucha polémica. Pues en la recta final las dudas se mantienen e incluso un documento de la Contraloría plantea graves vacíos. La radiografía de esta situación en voz de Óscar Ramírez. Este es el documento de 20 páginas que Noticias RCN conoció en su totalidad y que vuelve a poner bajo la lupa el nuevo modelo de la expedición de pasaportes que el Gobierno Nacional planea implementar desde el 1 de abril del 2026. El informe de la Contraloría General de la República advierte a riesgos financieros, operativos y de planeación que podrían afectar un servicio esencial para millones de colombianos. Posible incremento de los costos operativos asociados a la implementación del nuevo modelo, adicionado al riesgo cambiario que debe asumir la imprenta nacional en caso de fluctuaciones del euro, implica el riesgo de requerir un cambio en las fuentes de financiación. En diálogo con Noticias RCN, el contralor delegado Luis Enrique Abadía señaló que la advertencia surge tras el análisis de los contratos vigentes y el convenio de cooperación internacional firmado entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la imprenta nacional, así como la Casa de la Moneda de Portugal. No hay una proyección completa de costos por vigencia, el convenio no define valores esenciales, existe riesgo cambiario por pagos en euros, asimismo se incorporan intereses y costos como transporte que antes no estaban incluidos. Según la Contraloría, hoy no existe una estimación completa de los costos ni claridad sobre los compromisos financieros de vigencia. A esto se suma la exposición al riesgo cambiario con valores tasados en euros y la inclusión de interés a la tasa máxima legal, costos que no estaban previstos en el modelo anterior. Riesgo de incumplimiento de actividades en el convenio 010 con persona extranjera dado que persiste el desapego a las fechas establecidas para la oportuna implementación y puesta en operación del nuevo esquema de producción de libretas de pasaporte que pueden conllevar a gastos adicionales por parte del Estado colombiano. Existen este cúmulo de situaciones, incluido por ejemplo una cláusula que pudiera generar sanciones al gobierno nacional en la medida en que los pagos no se cumplan en los tiempos previstos, pero no existe al mismo tiempo de manera correlativa una cláusula que habilite sanciones en caso de incumplimientos por parte de Portugal. Tras conocerse el informe, el presidente Gustavo Petro respondió desde su cuenta en X, descartando cualquier riesgo. El nuevo modelo nos da un pasaporte que es el cuarto mejor del mundo y está listo. Y mientras avanzan las verificaciones y persisten las alertas, la pregunta sigue siendo: ¿qué pasará el 1 de abril cuando arranque el nuevo modelo? ¿Estará listo el sistema? ¿Habrá pasaportes suficientes? ¿Y quién responderá si el servicio falla? Ahí están las dudas. Cambiamos de tema porque en el Guaviare los grupos guerrilleros mantienen graves enfrentamientos y cientos de ciudadanos permanecen confinados. Giovanni, hasta esta tarde el ejército no había podido entrar a la zona. ¿En qué va todo? Hola Paola, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya pudimos confirmar que integrantes de la 4ª División del Ejército Nacional pudieron ingresar hasta la zona exacta en donde se están presentando los enfrentamientos entre los grupos de alias Calarcá y alias Iván Mordisco, exactamente en zona rural del municipio del Retorno, en esa zona del país. También pudimos confirmar que algunos integrantes del grupo de alias Calarcá han venido entregando algunos de los cuerpos de los guerrilleros a la Cruz Roja precisamente allí en el Retorno. Y también pudimos confirmar que varios cabecillas de la estructura de alias Iván Mordisco resultaron muertos en estos combates, entre ellos alias Gerson, uno de los hombres del anillo de seguridad de alias Iván Mordisco. Esto fue lo que dijo el Ejército Nacional en su más reciente comunicado de la presencia militar y de todo el despliegue operacional que han tenido que ejecutar en esa zona del país. Tropas de la Brigada 22 realizan las labores de verificación sobre la vereda Kuwait, zona rural del municipio del Retorno, Guaviare, donde se reportó en las últimas horas la muerte de varias personas tras posibles confrontaciones entre el Grupo Armado Organizado Residual Martín Villa, Bloque Amazonas, facción Iván Mordisco, y la estructura Isaías Carvajal, del bloque Jorge Suárez Briceño, facción Calarcá. Informaciones preliminares darían cuenta que los cuerpos corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa, del bloque Amazonas, facción Iván Mordisco. Seguimos hablando de lo que pasa en nuestras regiones y hablamos de los límites del departamento de Cesar y norte de Santander porque allí el ejército logró incautar 824 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Este operativo contó con el apoyo de la Policía Nacional. En Barranquilla fue enviado a la cárcel el presunto feminicida de una joven de 23 años, asesinada en Puerto Colombia, en Atlántico. El caso se reportó en abril de 2024, cuando Valentina Cepeda ingresó sin signos vitales a una clínica de ese municipio.
Y terminamos este recorrido en Sopetrán, en el occidente de Antioquia, donde oficiales de Migración Colombia capturaron a un mexicano que tenía una circular roja vigente emitida por Interpol por el delito de secuestro agravado. En Duitama, Boyacá, un aparatoso accidente cobró la vida de una mujer embarazada y dejó gravemente herido a un menor de 5 años. El siniestro se registró cuando 2 vagones de un tren se desacoplaron, colisionando con un vehículo. 7 de la noche, 7 minutos. El regreso de miles de carros que estaban por fuera durante la temporada de vacaciones trajo consigo de vuelta los largos trancones en Bogotá y de paso una duda: ¿qué hacer para poder mejorar la movilidad en la capital? Pues esta noche, Paula Sabogal, con la ayuda de expertos, nos trae los desafíos que tiene esta ciudad en esta materia para el 2026. Comienza el 2026 y para varios expertos Bogotá arranca el nuevo año con una movilidad al límite. Mientras el metro está en marcha, se ejecutan nuevas troncales y se consolidan proyectos regionales, ProBogotá reunió a un grupo de 19 expertos para analizar los retos y las decisiones estructurales que deberían contemplarse. El objetivo ha sido construir una visión compartida de movilidad eficiente, con recomendaciones basadas en evidencia sobre gestión de la demanda, seguridad vial, coordinación regional y la integración de distintos modos de transporte. ¿El modelo actual de pico y placa está agotado? Según los expertos, la medida perdió efectividad, pues la congestión no disminuye, los tiempos de viaje crecen, así como el parque automotor. Concentrarnos en que la medida debe ser de reducir la congestión, porque hasta ahora pico y placa lo que ha logrado es limpiar la flota con una transformación de toda esa flota de vehículos que muchos eran de gasolina y ahora son eléctricos, pero podemos comenzar a hacer otros instrumentos que complementen o que reemplacen el pico y placa. Frente a las obras con retrasos hay un problema que sigue muy vigente y es la falta de coordinación entre entidades. Según registros históricos, el 70% de retrasos tiene origen en la falta de comunicación y gobernanza en el distrito. Si no controlamos bien estos vehículos, vamos a tener un aumento en la siniestralidad. Al comienzo tendremos algunos vehículos de baja velocidad, pero los vehículos que van a vender van a ir aumentando su potencia porque el consumidor lo requiere y vamos a ver un incremento en las velocidades en las que se usan y eso pone en riesgo a los demás usuarios de la vía. En la ciudad, la tendencia de siniestralidad, especialmente entre motocicletas, no se ha revertido, convirtiéndose en un tema urgente para 2026. Continúan trabajando con el enfoque del sistema seguro, revisando los diseños geométricos de tramos viales e intersecciones, continuar trabajando con la gestión de la velocidad apoyados por tecnologías y optimizar los sistemas logísticos de atención a víctimas de siniestros viales. La movilidad regional enfrenta retos que reflejan la urgencia de avanzar hacia una gobernanza entre Bogotá y Cundinamarca. Para los expertos, la recién creada Agencia Regional de Movilidad deberá jugar un papel clave. Hoy, la fragmentación normativa genera inequidades en impuestos y tarifas y dificulta la consolidación de un fondo tarifario regional que garantice la sostenibilidad. Patinetas eléctricas, monociclos y bicicletas hacen parte de la micromovilidad, una realidad que para los expertos avanza más rápido que la regulación. Lo que invitamos desde la mesa de expertos de movilidad de ProBogotá es que estos cuellos de botella, estos problemas, se sigan identificando y se sigan trabajando. Aplaudimos la contratación o el convenio que se va a celebrar entre la alcaldía a través del IDU con la CAF, en donde efectivamente con expertos internacionales van a mirar otras experiencias para poder mejorar estos tiempos. Para los expertos, Bogotá necesita priorizar estratégicamente el mantenimiento vial, crear fuentes estables de financiación y reducir las brechas territoriales. Nos cuesta del orden de 10 billones de pesos poner la malla vial y espacio público de la ciudad en buen estado de mantenimiento, pero que dedicamos menos de 250.000 millones de pesos al año. El metro de Bogotá y su expansión es otro de los temas clave discutidos por los 19 expertos. Frente a sus retos y desafíos surge Bogotank, un laboratorio de conocimiento orientado a capturar valor para la transformación urbana. Seguimos con noticias de Bogotá y ahora hablamos de una preocupación que tienen los dueños de varios sitios de rumba. Dicen que en algunos sectores muy comerciales de la ciudad, el decreto que extiende el horario de fiesta hasta las 5 de la mañana no los cobija y que esto afectará sus negocios. La radiografía con Ana María Sánchez.
Galerías, Usaquén y El Restrepo quedaron por fuera de los autorizados en la extensión de la rumba hasta las 5 de la mañana en Bogotá. En el barrio Galán, comerciantes denuncian que el perímetro habilitado no cobija la zona principal del comercio nocturno. Nosotros interactuamos mucho con los clientes y ellos dicen que les parece injusto, porque pues en la parte de la tercera de para allá no hay zona rosa, prácticamente cuentan con 2 negocios, mientras que nosotros que vivimos de estos establecimientos pagamos servicios, arriendo, tenemos bastantes empleados, eso nos afecta demasiado. Esperar que el gobierno se ponga la mano en el corazón y piense en nuestro futuro, porque esto es un trabajo que nosotros necesitamos para darle el estudio a nuestros hijos. La gente sale después de las 11, 12 de la noche a rumbear. Entonces uno en 2 horas y media es muy poco lo que puede uno vender. La medida encara retos para las autoridades, como garantizar la seguridad, la movilidad y la integridad de los ciudadanos. Este tipo de medidas puede tener impactos no deseados, ocasionando mayor congestión vial, por supuesto mayor consumo de alcohol, problemas del espacio público y riñas. El reto también está en la corresponsabilidad de los comerciantes. Se requieren unidades en esos horarios ampliados de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad. Esto no es solo de policía. El gobierno distrital evaluará de manera semestral las zonas de rumba para definir si se mantienen, se amplían o se excluyen de la extensión horaria según el cumplimiento de las normas, las condiciones de seguridad y la convivencia. Por ahora, los comerciantes del barrio Galán tienen una reunión con el alcalde local el próximo jueves. Atentos entonces a ese encuentro. Y en Noticias RCN siempre hay espacio para la salud. Por eso les contamos que la crisis con las EPS en el país es grave. La deuda sigue creciendo y cada vez son más los pacientes afectados. Esa podría ser una de las razones por las que ha aumentado el número de usuarios con planes complementarios de salud. En los últimos 4 años, el crecimiento en el acceso a los planes voluntarios de salud en Colombia han aumentado, alcanzando un 18% al cierre del 2024, con 2,2 millones de personas con este servicio. La gente compra servicios de salud al doble de lo que crece la economía. Y cuando uno gasta más en algo con un ingreso parecido, eso quiere decir que eso es importante para uno. Según expertos en salud, el crecimiento acelerado de estos servicios está relacionado con el estado del sistema de salud colombiano, destacando que el 66,5% de los tomadores de este servicio son personas con ingresos medios o bajos. La gente tiene temor. Las noticias se reciben a diario sobre los problemas en la atención, en la entrega de los medicamentos. De cada 100 pesos que paga un colombiano por un plan voluntario, estas empresas se gastan casi que 70 pesos en la prestación de servicios de salud. Eso genera un alivio para el sistema de salud. La oferta en los PVS son variadas, desde planes de atención complementaria, planes de medicina prepagada, pólizas, entre otros. Hoy en día tenemos 40 compañías que compiten en todos esos segmentos. Las personas con una enfermedad crónica son los que más están adquiriendo estos servicios, buscando una atención más oportuna a sus condiciones. Se estima que para este 2026 el gasto de las familias alcance los 16,5 billones de pesos. 7:24, gracias por continuar con nosotros. Comenzamos la información internacional en Guatemala con los motines reportados en 3 cárceles de ese país. Un grupo de guardias del penal Renovación 1 fue retenido por los reclusos que están exigiendo traslados a otras prisiones. Según las autoridades guatemaltecas, la revuelta estaría liderada por Barrio 18, una pandilla designada como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos. Autoridades de Guatemala fueron desplegadas para atender los motines en 3 centros carcelarios del país. La principal alerta fue en el penal Renovación 1 en la ciudad de Escuintla, al sur de la ciudad de Guatemala. Los reos iniciaron un incendio en la mañana, tomaron como rehenes a los guardias y así se hicieron con el control del lugar. El Ministerio de la Gobernación aseguró que los incidentes son en respuesta a la negativa de acceder a prisiones o exigencias de cabecillas de agrupaciones criminales detenidos. Estas acciones son el resultado de una política clara. En Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado, ni se tolera que grupos que han sembrado la violencia intenten imponer sus condiciones. Los otros altercados fueron reportados en Fraijanes 2 y el Centro Preventivo de la Zona 18. Si es necesario
utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros preventivos y de cumplimiento de condena, lo vamos a hacer. El gobierno señaló que los motines fueron coordinados por la pandilla Barrio 18. Líderes de 8 países a los que Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 10% desde el 1 de febrero condenaron la decisión del presidente Donald Trump. Reiteraron su rechazo a las intenciones del mandatario de adquirir Groenlandia y aseguraron que coordinarán una respuesta ante los gravámenes. Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA desde hace al menos 6 años, esto según una publicación de Associated Press. La información recopilada por la agencia demostraría que ha estado vinculada al tráfico de drogas y también de oro. Detalla que en 2021 Rodríguez usó hoteles en Isla Margarita para lavar dinero. La DEA incluso la etiquetó como un objetivo prioritario, una categoría para sospechosos que podrían tener un impacto significativo en términos de narcotráfico. La situación en Venezuela fue tema de conversación durante la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en Paraguay. El presidente de Panamá insistió en la necesidad de lograr la instalación de un gobierno democrático en el país bolivariano y pidió a sus homólogos latinoamericanos estar atentos a lo que ocurre en territorio venezolano. No se nos puede olvidar Venezuela y la urgencia que se instale un gobierno democrático. Es un gran país que aportaría mucho a la región. Panamá es un ferviente creyente del multilateralismo, del comercio mundial abierto. Siete y 28, momento para la información económica bien contada, bien explicada, en Noticias RCN el fin de semana. Bienvenidos, esto es Plata es de Plata. Bueno, señores, el dólar ha sido protagonista de la economía esta semana. Hay que decir que la moneda norteamericana pues viene a la baja. Es más, ha cerrado incluso por debajo de los 3.700 pesos. Para muchos, una buena noticia. La pregunta es, ¿qué está pasando de fondo? ¿Por qué esta baja en la moneda norteamericana? Solo les digo que al país están llegando millones de dólares y no precisamente son de exportaciones. Por debajo de los 3.700 pesos, la tasa de cambio en Colombia ha puesto a hablar a muchos. Pues bien, hay varias razones para que baje y una de ellas es internacional. A nivel internacional hemos visto, por supuesto, que el dólar ha perdido valor frente a sus pares más importantes. También encontramos que en América Latina las monedas han venido fortaleciéndose versus la divisa estadounidense. Sin embargo, de fondo hay una razón más grande que para algunos puede generar preocupación: el aumento de la deuda en dólares. Básicamente es porque el gobierno se está sobreendeudando, aprovechando la emergencia económica, sobreendeudando en el exterior a unas tasas supremamente altas, y eso ha generado un ingreso de dólares al país. Es decir, al país están entrando más dólares de lo normal, y esto es una norma básica del mercado. Entre más inventario de cada producto haya, en este caso dólares, pues más bajo será su precio. Colombia se ha venido endeudando, en este momento debemos más de 100 billones de pesos. Pero ojo, porque aquí no se nos puede olvidar que no estamos hablando de dólares que vengan por exportaciones o por venta de activos. Entonces, el dinero no necesariamente beneficia a la economía. No es confianza inversionista, es oferta de dólares de corto plazo. Es una riqueza de corto plazo que a la larga lo que va a generar es inestabilidad y una cantidad de problemas estructurales porque el país se está sobreendeudando. Para que se haga una idea, imagínese que usted no tiene trabajo y comienza a pagar todos sus gastos con tarjeta de crédito. Eso lo que va a hacer a futuro es aumentar el hueco financiero, encarecer el servicio de deuda además. Pues según los analistas, eso es lo que está pasando en Colombia. Es que llevamos ya varias semanas viendo cómo el país y cómo el gobierno exactamente viene adquiriendo deuda fuera del país, deuda en el extranjero, lo cual hace que baje el dólar según los analistas, pero definitivamente deja un hueco muy grande para los próximos años. Pues ya vimos las razones por las que la moneda del norte está bajando. Hablamos de las consecuencias de ese endeudamiento, les cuento mañana a las 7 de la noche. 7:30, cambio de tema. Ahora pongamos los ojos en el decreto de emergencia económica y la decisión de por lo menos 17 gobernadores de no acatarlo, específicamente lo que tiene que ver con los impuestos a los licores. La pregunta es, ¿esto es jurídicamente viable? Pues en Noticias RCN le damos voz a los que saben de la ley. Los gobernadores han hablado de excepción de inconstitucionalidad. ¿Qué es una excepción de inconstitucionalidad? Que la ley no se aplica en casos particulares y concretos donde hay incompatibilidad entre la Constitución y la ley. Pero aquí, a mi juicio, los gobernadores están inaplicando de manera general la ley porque la consideran inconstitucional.
y eso le corresponde declararlo a la Corte Constitucional en el proceso de revisión. Bueno, miren, yo sé que para muchos de ustedes en el 2026 hay una meta muy clara: mejorar las finanzas, mejorar la relación que tienen con el dinero, ahorrar un poquito más. Pues aprovechando que estamos en el MoneyCon 2026 y que Noticias RCN, como siempre, es el medio aliado, le pedimos a varios expertos que nos compartan algunos tips y aquí se los tenemos a ustedes. Tasas de interés. Estamos en un año donde tenemos que entender muy bien el tema de las tasas de interés, ver si van a subir y bajar, si es un buen año para endeudarse o no. Creo que es un año obviamente electoral donde va a haber movimientos en temas de dólar, en temas de inversiones, tenemos que estar muy pendientes para saber dónde hay oportunidades de inversión y creo que es un año muy importante para organizarse, para uno de verdad hacer su presupuesto en familia, su presupuesto personal, para poder ver de verdad cómo está su situación, cuál es su radiografía y de esa manera terminar el año y decir ok, fue un año donde logré organizar. Elección de crédito. Lo primero es que las personas ahora genuinamente se preocupan por su score crediticio y cuidar sus finanzas personales. En segundo lugar, creo que se viene muy fuerte todo el tema de créditos al momento de la compra, tener la opción de elegir con qué entidad quiero financiar cada compra. Y en tercer lugar, creo que todo lo relacionado con cuentas de ahorro rentables. Manejo del ahorro. Lo más importante de una persona que apenas está entrando en su manejo del ahorro es entender las alternativas que hay y cómo puede acceder a ellas. Y uno de los temas fundamentales es entender el riesgo. Es la hora de todos, es la hora de Te Veo Leyendo. A propósito de La Empleada, uno de los estrenos cinematográficos más esperados de este año, decidí leerme el libro que lleva el mismo nombre, un thriller psicológico que se puede leer casi que de una sola sentada o tal vez en un solo par de días. Es vertiginoso todo lo que pasa y mantiene siempre la atención en un punto muy alto. Su autora es Frida McFadden, una médica estadounidense especializada en lesiones y trastornos cerebrales. Ha vendido más de 17 millones de copias. Sus inicios como escritora estuvieron marcados por lo que veía en los pasillos de los hospitales, pero todo cambió en 2022. Todo dio un giro definitivo cuando construyó el universo de Millie, la protagonista de La Empleada. Es la casa de una pareja de millonarios para la que empieza a trabajar como empleada. Cocina, limpia la casa, cuida a la niña y se encierra todas las noches en su misteriosa y pequeña habitación. Pero ese empleo muy bien remunerado se convierte en una pesadilla. A la pareja Winchester y a su hija Cecilia las rondan comportamientos extraños que hacen que Millie pierda la calma. Nina, quien la contrató, resulta ser una mujer compleja, de carácter difícil y que vive en un mundo lleno de mentiras. Así es como Millie empieza a soportar a una Nina errática, cruel y contradictoria. Una mujer que contrasta con su marido, un hombre trabajador, buen esposo y excelente papá. La mansión y la familia perfecta no es más que una fachada. ¿Por qué Nina se convierte en una mujer inestable? ¿Qué descubre Millie desde su pequeña habitación? Frida nos lo revela página tras página y nos mantiene confundidos por mucho tiempo. La historia está dividida en 3 partes con capítulos cortos que hacen de la lectura una experiencia ágil y ligera. El lenguaje que utiliza la autora es sencillo y sin enredos, por lo que resulta ideal para aquellos que quieren entretenerse con una buena intriga. Súper recomendado La Empleada. Les aseguro que es de lectura fácil, entretenida y muy adictiva. Ahora les propongo que para entender un poco todo lo que ha pasado y todo lo que han vivido en Venezuela lo hagamos a través de una novela escalofriante y aterradora. Les hablo de Nos quieren muertos, un libro del español Javier Moro en el que nos cuenta la pesadilla que vive la oposición bajo el régimen de Maduro, específicamente de quienes terminaron en la temible cárcel de Ramo Verde, como es el caso de Leopoldo López. Ahí, eso es un lugar en el que las torturas y los castigos eran el pan de cada día. Hubo violación de derechos humanos. Pues Javier Moro describe en este libro con lujo de detalles todo lo que ha sufrido la oposición con Maduro y la manera como los venezolanos han levantado la cabeza otra vez manifestándose en contra del régimen. La vez pasada, hace muy poco, hablé con Javier Moro sobre este libro y quiero recordarles qué me contó de la novela. La ocasión de este libro es porque me encontré con una buena historia. Una historia que es una aventura, digamos, humana, y se ve una familia sometida a una presión, a una persecución increíble, la familia de Leopoldo López, y a través de esa familia sí vemos lo que es la vida en Venezuela.
Yo no he dicho voy a hacer un libro sobre Venezuela. Yo me encontré con Leopoldo López recién llegado del exilio y con su mujer. Ellos contaban lo que habían vivido como si fuese la cosa más natural del mundo y a mí se me ponían los pelos como escarpias. Pero claro, ellos no eran conscientes en ese momento de la gravedad y del peligro que habían pasado. Me pareció una historia que es una novela policíaca prácticamente. Lo que pasa es que todo es verdad. Y luego tiene el otro añadido, que es que demuestra la realidad de un país. Yo no me meto en política, es decir, yo no hago ahí ningún tipo de, ¿cómo se dice?, de predicamento, ni digo lo que hay que pensar, no. Yo cuento la historia de esta familia, ya que el lector saque sus propias conclusiones sobre la realidad de lo que es la vida en Venezuela. Sigamos con más recomendados. Este es para aquellas personas que quieren conocer el trabajo literario de Dostoyevsky, el creador de la gran obra Crimen y Castigo, pero que aún no se han lanzado a leerlo. Les puedo recomendar que empiecen por una novela corta y maravillosa. Se llama Noches Blancas. Es un relato de 1848 que nos ubica en San Petersburgo y en el que nos encontramos con un joven soñador y solitario que de repente conoce a una joven igual de solitaria a él. El encuentro de dos mundos, de ahí nace una complicidad y una amistad que termina en un intenso enamoramiento. No correspondido, por supuesto. ¿Quién se enamora de quién? ¿Siguen juntos por un mismo camino? Soledad, ilusión, esperanza y desamor es lo que van a encontrar en este relato. Y hoy en Te Cuento Lo que Leo quiero hablarles de Morir en la Arena. Es el más reciente libro del escritor cubano Leonardo Padura. Es una historia de los que se quedaron en la isla, pero también de aquellos que lograron salir. Es la historia también de un parricidio que se cometió hace más de 30 años por Eugenio, quien está a punto de salir de la cárcel. Una noticia que altera sin duda la tranquilidad de su hermano Rodolfo y también la de su esposa Nora. La salida de la cárcel remueve y revive dolores familiares, rencores almacenados y preguntas que surgen de un sentimiento que ha permanecido latente en Cuba a lo largo de varias generaciones: el miedo. Por cierto, les cuento que Leonardo Padura va a estar presente en el Hey Festival hablando de este libro. Hey Festival que pasará en muy pocos días, irá desde el jueves 28 de enero hasta el 1 de febrero. También habrá eventos en Jericó, Medellín y Barranquilla y por supuesto que Noticias RCN estará presente con un cubrimiento muy especial. Eso es todo por ahora. Yo me despido, pero los espero el próximo fin de semana con más recomendados literarios aquí en Te Veo Leyendo. Feliz noche para todos. En el segundo día del buque científico ARC Simón Bolívar en el continente blanco, la nieve sorprendió a los tripulantes que veían por primera vez este espectáculo natural, y es que a quién no. Angélica, Esteban, los hemos visto muy contentos. Por favor, cuéntenos cómo los está tratando la Antártida y qué es lo que se viene para las próximas horas de la travesía. ¿Qué tal? Muy buenas noches Esteban. Nos saludamos con un panorama totalmente diferente. Está nevando, estamos en el continente blanco y estamos conociendo la nieve en este momento. Definitivamente nos ha tocado unas experiencias, unos paisajes maravillosos, tal vez que no se había visto en otras expediciones. A nosotros sí nos tocó ver nevar, que es lo más importante, mientras que nos vamos preparando para salir de este punto para navegar durante 10 horas hacia el estrecho de Bransfield, donde vamos a esperar llegar a bases de Perú y de Brasil. Bases y estaciones científicas muy parecidas a la Pedro Vicente Maldonado del Ecuador, en donde en este momento se hace paz, ciencia, soberanía y un trabajo de cooperación internacional muy importante. No son efectos especiales, no son efectos especiales, de verdad que está nevando y estamos muy contentos al ver cada uno de estos paisajes. Sensación térmica de -8 grados. ¿Cómo le ha ido a usted con ese frío? Yo la verdad siento que no tengo frío y creo que es por la emoción que siento. Nosotros ya pasamos el canal de Panamá, pasamos Punta Arenas, Valparaíso, hemos visto paisajes increíbles en los canales patagónicos, conocimos los animales de la Antártida ya y hoy estamos viendo cómo nieva. Nos falta ver ballenas, que seguramente la vamos a tener mañana que entremos allí a ese estrecho. Vamos a hacer avistamiento, pero también el sobrevuelo del helicóptero. Esperamos que la nieve nos ayude también. Y nosotros, por supuesto, les llevaremos todos los detalles. Nos despedimos, estamos contentos, estamos felices, estamos full avante. Buen viento y buena mar.